Entonces, el desafío yo creo que es tener la capacidad de anticiparte, de adaptarte a ellos y de ágilmente tomarlos y reinventarte. Emprendí, pero me di cuenta que no lo hacía bien, hasta que empecé a copiar lo que otros emprendedores o empresarios hacían. Pero hay una actividad que no creerías lo fácil que es y los resultados que ha dado. ¿Te ha pasado que ves a mujeres exitosas y piensas cómo le han hecho? Pues el día de hoy vamos a hablar de Blanca Treviño, una empresaria mexicana que empezó desde cero con una empresa que se llama Softtech y hoy es una de las más grandes empresas en toda Latinoamérica. Pero en este video no vamos a hablar de su historia de éxito, sino nos vamos a enfocar en los 5 hábitos que ella usó y que recomienda para poder crecer nuestros negocios. Y si a ella le funcionó, porque a nosotras no habría de funcionarnos. Ok, Blanca empezó en los 80s en Monterrey con una empresa en un sector de tecnología, de software para ser más específicos. Y en los 80s era impensable que una mujer empezara a hablar de esos temas y sobre todo en una industria que fue o que ha sido dominada por hombres, sobre todo porque empezó con un grupo pequeño de personas sin ningún capital, completamente desde cero, solamente teniendo una idea y la visión de lo que quería hacer. Hoy Softtech es una de las empresas más grandes en Latinoamérica, con presencia en más de 20 países. Y Blanca Treviño ha sido reconocida como una de las empresarias más poderosas en México según la revista Forbes. Somos una empresa de primera generación, somos una empresa que da servicios de tecnologías de información con presencia global. Nuestro mercado más importante es el mercado estadounidense, seguido por el europeo y después Latinoamérica. Lo importante no es el tamaño de la empresa, lo importante es darnos cuenta cómo es que llegó ahí. Y eso es de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Ok, en el hábito número 1, ella dice que debemos de tener una visión clara desde el inicio del proyecto, que es hacia dónde va a ir. Debemos de tenerla muy clara, leerla todas las mañanas. Incluso ella en una entrevista menciona que es muy importante mencionarla y compartirla con otras personas, porque de esa forma, cuando lo decimos, es un compromiso que no podemos olvidar. Nos vemos obligados a crearlo porque ya hay personas que claramente te van a decir en el futuro qué pasó con lo que decías que querías hacer. Que se sientan capaces de lograrlo y lo declaren para que se comprometan con ello. Creo firmemente que cuando tú lo compartes con algo, ese sueño, se vuelve un compromiso, ¿sí? Si yo te digo, yo quiero construir una empresa global, pues ya no te vas a rajar tan fácil. Si nomás lo traes en la mente, es como cuando decimos que nos vamos a poner a dieta y no le dice a nadie, pues en la primera galleta que te ofrecen te la comes. Entonces el primero es permitírtelo y compartirlo, o sea, decírselo a alguien para que lo hagas parte de él, para que se vuelva un compromiso. Ese sería... Y sí, esto es algo que... tener siempre la idea de lo que queremos hacer es algo que nos ayuda a siempre recordarnos nuestro objetivo, nuestro propósito, el por qué, porque siempre en los primeros años de un emprendimiento es cuando más difícil es la situación. Bueno, siempre hay problemas, pero al principio es cuando muchas veces nos enfocamos más en los problemas, lo que me lleva al hábito número 2, que es aprender cada día. Ella menciona que siempre se rodeaba de personas más inteligentes que ella, entonces siempre estaba aprendiendo, lo que recomienda que aprendamos 15 minutos al menos, sea de un libro, sea de un video, sea de una persona, pero siempre aprendamos de nuestra industria todos los días, al menos 15 minutos. Sobre todo ella lo hacía porque estaba en una industria que crecía rápidamente. Y bueno, nos podemos dar cuenta que le funcionó muy bien. Ok, el hábito número 3 es enfocarse en las personas. Ella siempre menciona que Softtech no sería la empresa que es el día de hoy sin las personas, sin los trabajadores que tiene, porque siempre se enfoca en el talento. Y otra cosa que dice es que es importante reconocer el talento. Las grandes empresas se crean con personas, no con ideas. Tiene que ver con el talento.
y a dónde se va a ir el cliente, dónde va a buscar alternativas, con qué país va a querer trabajar, es con aquel que sea capaz de desarrollar y de atraer al mejor talento, ¿no? Al mejor talento. Entonces, sin duda, como región, este debería de ser de nuestros grandes o potenciadores o limitantes, dependiendo de lo que se haga, ¿no? De hecho, en una entrevista ella menciona que en algún punto de Softec la empresa iba muy mal, estaban a punto de quebrar, llega una empresa alemana a hacerle una muy buena oferta, pero esa oferta la rechazó, porque la forma en la que se referían a los trabajadores era algo que a ella no le gustaba, porque le importaba a su gente, entonces quería dejarlos en buenas manos. Cuando se da cuenta que no los van a cuidar de la forma en la que ella los cuidaba, decide rechazar la oferta y ellos le mencionan, pero no te das cuenta que vas a ser millonaria. Y ella les contesta, lo que tú no sabes es que yo no quiero ser millonaria. Entonces, fue un gran rechazo, pero ella lo hizo porque estaba preocupada del futuro de su gente, de qué es lo que iba a pasar con todos sus trabajadores y si los dejaba en manos de alguien que no los valoraba de la forma en la que ella los hacía, pues era mejor no hacer la venta del todo. Ok, el hábito número 4 es no enfocarse en lo que no puedes hacer, en tus debilidades, sino enfocarse en tus fortalezas. Porque siempre, sobre todo en una industria de software, siempre hay mucho cambio, o siempre había mucho cambio. Es focalízate en lo que son las cosas que están a favor, lo que son tus fortalezas. Si pierdes el tiempo en todo lo que no está a favor, no vas a conseguirlo. Y hay muchas cosas que no están a favor. Pero aunque haya una fortaleza, en cualquier ámbito para emprender un negocio, para ser mujer, en el ámbito que sea, creo que nosotros siempre tenemos la posibilidad de decir, busquemos la oportunidad a pesar de lo que pudieran parecer desventajas. Y durante momentos difíciles, Blanca nunca dijo no se puede. Siempre se enfocaba en decir que sí puedo hacer y que sí podemos hacer. Entonces, el enfocarse en sus habilidades, el enfocarse en sus fortalezas, la llevaba a seguir mejorando y a seguir avanzando, e incluso en momentos difíciles. Lo que también menciona es que el pensar en lo que no podemos hacer o el pensar en lo que no nos sale es una pérdida de tiempo, y hasta cierto punto podemos entender que tiene razón. Entonces, una tarea diaria que podemos ayudar o que nos puede servir en este punto es escribir el problema, pero en lugar de escribir el problema, escribir una alternativa, no una queja. Eso nos va a ayudar a poder ver más allá del problema, porque cuando las cosas van mal, todo suele sentirse muy estresante. O sea, hoy lo que podemos hacer es una gran fortaleza. En ese punto 3 de busquemos fortalezas, esas fortalezas son desde tus redes sociales, hablando de familiares, sociales, pero también las redes de todo lo que tiene que ver con tecnología. Lo que hoy podemos hacer nos facilita mucho el poder trabajar cosas que antes no podíamos. Y el hábito número 5, que este es el hábito que en lo personal es muy importante y me he dado cuenta que es el que mejor resultados ha dado, es el ser constante, el ser disciplinado y el avanzar paso por paso. Softec no creció de la noche a la mañana. Mencionábamos que empezó en los 80s en Monterrey. Entonces, ella lo que hacía es que no importaba que no hubieran grandes ganancias o no importaba que no hubiera mucho reconocimiento. Todos los días hacía un paso más a lo que ella quería llegar. Ella ya tenía la visión de lo que quería hacer con la empresa, solamente tenía que avanzar paso a paso, día tras día, sin perder el momentum para poder llegar a esa ubicación. Creo que son el que tú demuestres que lo puedes hacer y lo quieres hacer. Entonces, este es el paso que suena muy fácil porque de hecho lo es. Este paso nos ayuda a seguir avanzando sin importar qué tan grande es ese avance o qué tan pequeño es. Lo importante es hacerlo todos los días. Una clave para que esto pueda funcionar, y de hecho es la llave para poder hacer que esto funcione, es poder identificar correctamente el problema que tienes. Si tú ya tienes una visión, si tú ya tienes ese lugar a donde quieres ir, es importante preguntarse por qué no estás ahí.
¿Cuál es el problema? Aprender a identificar los problemas nos va a ayudar muchísimo para hacer que este punto en específico funcione correctamente. Cuando tenemos bien planteado el problema, podemos decir, ok, ¿cuál es la solución? ¿Cómo puedo resolver esa situación? Y de esa forma, día tras día, vamos a poder ir avanzando un poquito más y un poquito más y un poquito más. Lo importante y la clave es poder identificar cada problema correctamente y poder avanzar todos los días. Si tienes un problema global, se puede dividir en pequeños problemas. Por ejemplo, si estamos hablando de YouTube, mi problema es que no tengo los seguidores. Entonces, ¿por qué no tienes los seguidores? ¿Qué sí puedes hacer para tener los seguidores? Y eso plantea o da pie a que podamos seguir avanzando, porque ya tienes un problema, empiezas a buscar la forma de resolverlo y siempre vas a pensar en formas de resolverlo, en formas de resolverlo. Entonces, esto es lo que va a ayudar y es lo que me ha ayudado a mí a seguir creciendo en mi emprendimiento, a seguir avanzando y a no rendirme, sobre todo cuando los momentos son difíciles. Muchas veces o no hay dinero o no hay recursos o creemos que no hay nadie que nos pueda ayudar, pero tenemos que seguir avanzando si nuestro objetivo es llegar a tener una empresa mucho más grande. A veces creemos que las personas exitosas tuvieron suerte o tuvieron contactos o tuvieron los recursos para llegar a donde están, pero la realidad es que la gran mayoría de millonarios ha hecho su fortuna desde cero. Y Blanca Treviño es un ejemplo de eso. La realidad no es que sea tan solo la suerte o tan solo los recursos o tan solo los contactos. Es qué es lo que hacemos todos los días para llegar a donde queremos llegar, a llegar a lograr nuestros objetivos. Eso es lo importante y en lo que tenemos que empezar a enfocarnos para claramente lograr llegar algún día a donde Blanca Treviño ya está. Blanca empezó igual que tú, con miedo, con dudas, con una idea y con una visión, pero sobre todo sin saber que iba a funcionar. Y el día de hoy, la historia de Blanca nos puede comprobar o nos ayuda a entender que sí se puede. Si tú decides moverte todos los días hacia tu meta, y no importa si esa meta cambia, tú tienes que seguir caminando todos los días para llegar a lograrla. Aunque sea con pasos chiquitos, recuerda que todo cambia. Si hoy estás empezando, no busques hacerlo todo. No busques resolver el gran problema en un paso, en una actividad, en un solo día. Elige un hábito, solo un hábito, hazlo bien y empieza a caminar hacia allá. Los grandes sueños no se logran de golpe. Se construyen con acciones diarias, pequeñas y constantes. Si pudieras elegir un hábito para agregar a tu rutina diaria, ¿qué hábito sería? Déjanos por favor la respuesta ahí abajo en la cajita de comentarios. Pero mientras tanto, esto ha sido todo por el día de hoy. Recuerda que en Chicks and Chats creemos que mejorar cada día, aunque sea un poquito, sigue siendo progreso. Entonces no te rindas, sigue avanzando.